Continuamos con más de Nexos y queremos ahondar en este tema y mostrar diferentes puntos de vista sobre la labor del Consejo de Rehabilitación y Educación Especial. Posibles soluciones a aquellos aspectos en los que aún no se logra satisfacer a cabalidad las necesidades de las personas con discapacidad y cambios estructurales que como país tenemos que hacer para ser más inclusivos. Están con nosotros Soledad Murillo, primera directora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. También se encuentra con nosotros Cristian Bolaños, actual rector de la sede central sur del Consejo también, y Ana Elena Chacón, exdiputada, madre de una joven con discapacidad y también ha estado vinculada al tema de la discapacidad aquí en Costa Rica. Bienvenidos los tres y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, encantadas. Vemos que el tema ahora es dejar de pensar en ese enfoque de rehabilitación que teníamos, ¿verdad?, hace 40 años, como lo veíamos en el Consejo, y precisamente hacia el final del documental, don Eric Hess apunta a que la visión del Consejo ahora es empoderar políticamente a las personas con discapacidad. Doña Soledad, desde hace 40 años, ¿verdad?, que usted inició en este proceso, ¿qué nos hace falta todavía para que sean las personas con discapacidad las que puedan tener la voz y exigir sus derechos? Bueno, es mucho lo que hace falta, pero en realidad el punto es ese, cómo podemos lograr que las personas con discapacidad tengan un rol más activo, más de decisión propia. Para esto yo creo que nosotros necesitamos avanzar en la parte de formación de las personas con discapacidad respecto a sus derechos y cómo lograrlos, y cómo ellos tienen que participar y no solamente pedir o esperar que se les den, sino ellos son parte muy importante de este proceso. Creo que hay una necesidad mayor de capacitar, de fomentar en ellos más voluntad, más capacitación en términos generales, más conocimiento de las leyes que hoy día lo protegen. Cristian, y precisamente esto que apunta doña Soledad, ¿qué hace el Consejo entonces para cambiar ya de nosotros como Consejo ayudamos a las personas con discapacidad, sino, ok, le damos una mano sí, pero para que ellos puedan defenderse por sí solos? Todo el engranaje institucional donde hace falta que la persona con discapacidad sea el protagonista. Porque antiguamente, o es una tendencia a que la persona con discapacidad es un objeto de protección y no un sujeto activo, participativo, que tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene el derecho a que sus decisiones sean tomadas en cuenta en el colectivo. Ana Elena, precisamente, ¿verdad?, en su caso usted es madre de una joven con síndrome de Down y vemos, como lo menciona doña Soledad, que uno de los problemas es empoderarlos, ¿verdad?, a las personas con discapacidad, y la formación, la educación es vital para que logremos eso. Es muy difícil todavía el acceso a la educación superior para personas con discapacidad, especialmente cuando hablamos de discapacidades intelectuales, ¿verdad? Así es. ¿Qué demanda la población con discapacidad del Consejo de Rehabilitación para pasar de ese intento de participación política de las personas con discapacidad a ver personas con discapacidad intelectual en las universidades y con trabajos calificados que pueden hacer? Claro, y su capacidad rectora debe ser reforzada a través de las leyes. Definitivamente el Consejo Nacional de Rehabilitación, su nombre lo dice, rehabilitar. Nosotros no necesitamos que nadie nos rehabilite para estar en esta sociedad, hasta la misma terminología ha avanzado. Tiene que ser una instancia fuerte que pueda demandar a las diferentes instituciones del Estado que se integran en todo lo que es la evolución de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En lo que es el tema educativo, pues para discapacidad intelectual se han logrado cosas, pero sigue habiendo una enorme deficiencia y una, realmente diría yo, una feísima diferencia entre la educación privada y la educación pública, como ocurre para el resto del estudiantado, pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual se ve mucho más, puesto que las aulas integradas son aulas que todavía dan menos horas y además tienen una currícula con pocas expectativas de superación de sus alumnos. Sin embargo, obviamente, si nosotros no tenemos gente suficientemente capacitada y competitiva, no vamos a tener empleos de lujo. La pobreza sigue estando en manos muy fuertemente de las personas con discapacidad. La discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Y por lo tanto, se necesita un golpe de timón para tener nuevos instrumentos legales desde la instancia rectora que no se tenían hace 40 años. Pero esta es una discusión que ha sido muy dada y no nos atrevemos a llegar a ese cambio de timón porque también las organizaciones de personas con discapacidad deben decir a dónde quieren llegar, qué clase de consejo quieren construir. Imagínense que el tema de la rectoría se le da por ley en la ley 7600, en el año 97. Hablando precisamente de eso, y tal vez Cristian nos puede dar la visión que tiene el Consejo ahorita con este tema.
el tema de la rectoría, ¿verdad? El Consejo Nacional de Rehabilitación, desde ¿verdad? Hace 40 años, nace como el rector en discapacidad. Así es. Su función ahora y lo que la ley establece es que debe regular el tema de discapacidad en el país, pero todavía nos quedamos en recomendaciones muchas veces. Claro, Por ejemplo, no hay el caso fuerza. del Estadio Nacional para los pasados Juegos para Centroamericanos. El Consejo de Rehabilitación dicta una recomendación de su arquitecto de cómo debe ser accesible este estadio. Sin embargo, se construye muy al margen de esas recomendaciones y se utiliza normalmente, se hacen espectáculos, y ese es inclusive en el que recibimos a atletas centroamericanos que no tenían cómo ingresar al estadio, no tenían dónde hospedarse porque no es inclusivo. Entonces, ¿cómo pasar de que el Consejo haga una recomendación a que exija realmente y que sean vinculantes sus disposiciones y que diga, no se utiliza el estadio porque no es accesible? ¿Qué hacemos, Cristian? Bien, bueno, aunque tenemos un bagaje importante, un marco legal muy importante, muy fuerte, pero sí es importante también saber que la ley de creación del Consejo debe ser replanteada para darle más fortaleza a su rectoría. Tradicionalmente venimos haciendo mucha rectoría técnica, pero no rectoría política. Y eso implica tener la presencia y la fuerza cuando, por ejemplo, en un dictamen técnico se le indica a un ente que solicita una recomendación y al final de cuentas se convierte en una vergüenza, como un estadio, como una infraestructura, como dice usted, de primer mundo, llamémoslo así, tiene la inaccesibilidad y las limitaciones hoy en día. Eso es inconcebible. ¿Qué es lo que en nuestra estrategia de trabajo actualmente las organizaciones son sumamente importantes? Las organizaciones tienen que fortalecerse como una estructura más activa y más participativa en las municipalidades. Es decir, no pueden estar todavía encerradas en sí mismas del portón hacia adentro. No, hay que ver a esas madres, a esas personas con discapacidad muy capacitadas y fortalecidos en el tema de la exigibilidad de derechos para poder apuntar. Una sola persona con discapacidad a veces ha hecho más cosas que un montón de funcionarios o profesionales. Precisamente, el Consejo plantea el desarrollo inclusivo con base comunitaria como su estrategia a seguir para que todos estemos vinculados con el tema con discapacidad, del tema de discapacidad y no solo las personas con discapacidad. Se nos acaba el tiempo, entonces una conclusión de los tres: ¿cómo hacer para que el Consejo pase a ser una institución del gobierno aislada de la población con discapacidad y haya un trabajo conjunto, ¿verdad? El Consejo es el ente rector, por ley le corresponde, tiene el presupuesto a nivel estatal para hacerlo. Pero está por un lado el Consejo y por otro lado las personas con discapacidad. No se ha logrado integrar y no hay una identidad de sentir pertenencia. Entonces, una conclusión muy breve de los tres, tal vez doña Soledad, ¿cuál es la estrategia para hacer que el Consejo y las personas con discapacidad trabajen articuladamente? Sí, yo creo que no es sentarlos en una mesa para que discutan cosas contrarias, puntos contrarios, que yo creo que no se ha logrado que las personas con discapacidad casualmente sean actoras de ese proceso de cambio, no objetos de cambio. Hay una reforma a la ley 5347 de creación del Consejo que estamos comentando y la misma ley 7600 no le da al Consejo el poder de ser más rector y más obligante y por tanto entonces la gente cree que el Consejo sigue siendo la institución especializada en discapacidad y no se toma las acciones que corresponden a cada institución y a cada sector. Ana Elena. Pero el Consejo necesita dientes, necesita una fuerza rectora, necesita dinero también, para poder hacer un ejercicio de su poder absolutamente vinculante y relevante en todas las tomas de decisiones del resto de las instituciones públicas del país. El Consejo no puede ser un ente aislado, ni tampoco puede seguir siendo un ente prestador de servicios. Los servicios deben de ser prestados por las instituciones, porque nadie dijo que éramos ciudadanos de segunda categoría y que el Consejo era el que tenía que llevar a temas de enseñanza, temas de trabajo, temas de rehabilitación. Para eso está el Ministerio de Educación, para eso está la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, etcétera. El Consejo debe dictar políticas que deben de ser cumplidas y si no se cumple, tener dientes para aplicarlas. Cristian. Bien, pues totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores y sabemos que la fortaleza en la rectoría, aparte de que nuestra institución está experimentando cambios profundos a lo interno, también dentro de las estrategias marco para empezar a trabajar, hay muchas ideas que compartimos con las organizaciones no gubernamentales, pero tenemos que trascender, como digo y enfatizo, tenemos que trascender el portón.
esa gente, esas madres y padres de familia son las que deben formar parte de las comisiones municipales de accesibilidad, en los consejos de distrito, a formar parte en un consejo municipal a tomar decisiones, porque el desarrollo inclusivo no empieza desde una altísima jerarquía, empieza desde las comunidades, con las personas, porque el desarrollo final es para todos y todas. Entonces, para nosotros la fortaleza también es importantísimo. Si no tenemos un marco legal, difícilmente vamos a tener límites muy importantes. Y ese marco legal nos podría ayudar muchísimo en que nuestros dictámenes tengan carácter vinculante y sean fielmente seguidos y las recomendaciones se vean en términos de hechos concretos. Pues muchas gracias, de verdad que es un tema amplísimo y que en los siguientes programas vamos a seguir ahondando para poder ir consultando los diferentes grupos de personas con discapacidad, que no podemos generalizar sus necesidades. Les agradecemos de verdad que nos acompañen. Con mucho gusto.